el proyecto nace de una forma un poco espontánea y no muy programada porque, bueno, Miguel en ese momento estaba haciendo un máster de producción musical y yo, que vengo más del ámbito de la escritura, estaba tentada de hacer algo con un cancionero, con el cancionero de García Lorca y la Argentinita grabado en el 31, porque me aparecía por todos lados, ¿no? No sé si os ha pasado eso alguna vez, de que algo de repente, una referencia, un disco, un libro, un autor, te aparece por todos sitios. Ahí me aparecía. Y de repente como que lo vimos claro. O sea, Miguel estaba buscando un proyecto más con entidad, más organizado, y yo estaba buscando cómo atajar este cancionero para actualizarlo de alguna manera, y en vez de desde la literatura, desde la escritura, pues ha surgido un poco desde la música. Y el interés por actualizar el folclore nos vino sobre todo del pensamiento de cómo la música popular, lo que ha sido la música popular tradicional, bueno, vamos a hablar de folclore español, ¿no? En este caso, de territorio español, cómo se podía conjugar con lo que se entiende la música popular actual, ¿no? Lo que sería el mainstream, que nosotros lo hemos recogido de lo que es la música urbana y electrónica, y pensar en poner en diálogo lo que han sido las músicas populares del pasado con las músicas populares contemporáneas. En esta tendencia a la homogeneización de la vida, ¿no? Tan propia de la globalización, de al final tender a las mismas tendencias en moda, en música, en lectura, en cualquier área de la existencia, pues como todo lo que es regional hay como una reactividad para recuperar lo que es regional, ¿no? Y lo que es propio y lo que no es homogeneizable porque está en la historia de un territorio concreto. Y luego yo hay otra parte que sí que identifico, que influye, igual no de forma más general, pero sobre todo en los márgenes, vamos a decir, del territorio, que tiene que ver con la despoblación y con la pérdida de densidad de ciertos espacios. Entonces, pues con esa sensación de que va a desaparecer, ¿no? De que algo va a desaparecer. Y yo creo que acudir a la raíz tiene muchas veces que ver con esa sensación un poco de que hay que valorizarla, de que hay que recuperarla y de que no se puede permitir, ¿no? Como que se vacíe ese espacio, porque si cada vez queda menos gente, ¿no? Pues al final en algún momento se va a dejar de transmitir. Entonces esa urgencia por la transmisión, que también es un poquito reactiva, como que aparece. Y yo creo que parte del interés actual por revitalizar el folclore viene un poco de esos motivos. Empezamos por la letra y luego, una vez que ya tenemos la letra, empezamos a construir, a darle, digamos, la forma a cómo queremos retomar o revisitar la música. Em, y bueno, en el sentido de la ayuda de los asesores, la verdad que ha sido bastante buena, nos ha resultado súper útil. Luca nos ha estado asesorando sobre todo a la hora de darle sentido a la música. Sí que bien en la letra quizás porque cuando entró pues ya teníamos un poco trabajado y los temas ya los teníamos definidos, pero sí como a darle sentido y carácter y color a la música, por donde queríamos tirar las canciones. Y la verdad que tiene una experiencia muy vasta y eso. Sí, y bueno, yo creo que en esto o sea, nos ayudó mucho a entender cómo podía sonar la intencionalidad que había sobre este tercer EP. Porque al final cada EP queremos que tenga como un espacio distinto, ¿no? El primero es más intimista, el segundo es más juerguista, y este queríamos que fuera más relacionado con más orgánico y más relacionado con lo territorial. O sea, con el territorio en plan tierra, no tanto lo territorio. Pero eso, y nos recomendó cómo utilizar pues percusiones para que sonando para hacerlo todo más orgánico. Yo creo que fue como alguien que nos ayudó mucho a materializar como ese discurso. Sí. Y desde luego se nota. O sea, el resultado final, si bien que como no somos un proyecto que partimos desde cero y cuando ya ha entrado pues tenemos parte del estilo un poco definido, pero sí que no hemos perdido mucho el carácter, pero sí que la verdad es que suena más a tierra. Yo creo que esto se proyecta a nivel estético, sobre todo en dos ámbitos que precisamente son los que he mencionado, que uno son las portadas y otro es más lo que estamos empezando a hacer ahora en torno a videoclips, sesiones de fotos y demás. Entonces, en torno a las portadas, un poco la misma lógica que con el nombre. Intervenir algo que ya estaba ahí y de esa forma pues actualizarlo, ¿no? De alguna manera. Nosotros ahí partimos de imágenes antiguas que están en la Biblioteca Nacional, en el archivo de la Biblioteca Nacional, que son imágenes
libre de derechos, que lo digo porque también me parece importante como decir que al final cuando un proyecto nace de casa y está en un momento, bueno, como nuestro proyecto está en un momento bastante precario, que al final se pueden encontrar recursos, ¿no? Que te permitan hacer cosas genuinas sin tener demasiada insolvencia. Y nosotros acudimos a la Biblioteca Nacional, que creo que es un archivo muchas veces que no se menciona o infrautilizado y que tiene un material valiosísimo. Y a partir de ahí hemos cogido fotografías que nos parecían interesantes, sobre todo tienen que ver con cosas muy populares, con fiestas, y algunas fotografías que también son de la guerra, cuando hemos querido hacer alusión a ciertos temas en algunas canciones. Y sobre ello con una diseñadora que además es amiga nuestra en Málaga, que vive allí, pues las trabajamos añadiendo unos garabatos que en función de la imagen o del tema de la canción pues iban en un sentido o en otro, ¿no? Por ejemplo, una portada que a mí me gustó mucho es la de Chándal de luto, en el que hay una señora, una vicecita de estas de luto, pero pues le pintamos las 3 rayas del chándal típico, ¿no? Y ese tipo de intervenciones, pues aparte de que nos parecen divertidas, creo que reflejan bastante bien toda esta línea del proyecto. Y luego la otra parte, en la que yo creo que la parte, el ámbito estético es más importante, es un poco nuestra propia estética, ¿no? Ya sea en videoclips, junto con la estética del videoclip en conjunto, como en foto o estilo. Y ahí digamos que nos ubicamos sobre todo en una mezcla entre elementos folclóricos con un estilo un poquito más trashy, ¿no? Porque, aunque a lo mejor hoy que hemos venido formales para la entrevista, no sé cómo momento, pero también ahí hay un poco de influencia de que al final en nuestros temas hay muchísimo breakbeat, que al final es la estética con la que hemos asociado y la que nosotros también hemos salido mucho y que ya está empezando a reivindicar como una parte del folclore andaluz. Además y eso pues lo unimos con mobiliario antiguo, el videoclip lo hemos grabado en casa de mi abuelo, por ejemplo, en Segovia, pues muchísimas, yo qué sé, mesas antiguas, objetos, relicarios, en todo ese tema siempre centrado en el costumbrismo y en el folclore entendido desde lo popular, junto con, pues a lo mejor gafas de rave o... Montar un botellón. Así que yo creo que en esos dos ejes se mueve un poco la estética del proyecto y se entiende la importancia que también nosotros le damos a lo visual. Del tema de los directos, sí que es verdad, la estética es algo que nosotros le damos bastante importancia, cada vez más. Cada vez que le damos una vuelta de hoja a pensar cómo podemos mostrar todo esto que ha contado antes María de la estética más trashy mezclado con elementos folclóricos tradicionales, todo eso nos parece súper necesario llevarlo en directo porque al final es la expresión final, creo, por lo menos de la transmisión de la música y de disfrutarlo y de bailarlo, y para nosotros es muy importante que se disfrute en directo, que se baile. Es una de las cosas que, no estamos pensados para un concierto en que la gente esté sentada. Claro, a lo mejor se dará algún momento, pero no es la idea, ¿no? Y eso, pues la estética que intentamos llevar a los directos es justo esto que estamos hablando, ¿no? A lo mejor más allá de la indumentaria, ¿no? Como que se proyecta pues, en el ganchillo que llevamos siempre en la mesa con la que tocamos. Y luego como también llevamos, pandereta, que al final también da su punto, y luego elementos también... Yo creo que en la parte sobre todo de escenografía, algo que también iremos construyendo conforme vayamos acumulando directos. Sí. Y luego una parte que todavía está en construcción, pero que yo creo que va a aportar mucho en este sentido, va a ser la parte audiovisual. Todavía no lo hemos estrenado, no lo tenemos listo, pero queremos hacer unos visuales para el directo que ya tenemos en mente cómo van a ser y que precisamente parten también de estas fotografías que utilizamos y de nuevo se interviene pues con efectos visuales de vídeo que vayan a reponer la música, en ese sentido un poquito más orientado a lo que sería un espectáculo de música electrónica, esa parte, pero yo creo que va a dar como el complemento a nivel estético visual al directo que pueda completarlo, ¿no? Sí, y hablando también de la música, es un elemento un carácter que no me gusta a mí conservar en los directos, que muchas veces, no sé, me da la sensación últimamente que cada vez se hace menos, que es el performar en directo instrumentos, ¿no? Entonces, más allá de obviamente las voces y tal, sí que intentamos llevar pandereta, guitarra, a lo que nos da un poco la vida, porque somos dos, pero creo, para mí es importante que haya un elemento musical
en directo, aunque igual no sea como toda la parte de la obra, pero para que tenga un poco de magia, ¿no? Pues ya no solo de improvisación, no va por ahí, pero sí que para que tenga esa fuerza, esa presencia de que estás tocando la música en directo. Si no, creo que no es lo mismo, ¿no? En cuanto a las letras, la idea de actualizarla parte de la intuición o de la intención que he comentado al principio, que es súper sencilla, de intentar hacer un diálogo con lo popular. Entonces, yo entiendo o entendemos el folclore popular como algo que se hacía de manera colectiva. Es decir, la mayoría de las canciones, que de hecho mucha gente piensa que estas canciones de Lorca en Argentinita, las letras son todas escritas por Lorca y Lorca, o sea, son canciones antiguas, canciones de folclore, que luego Lorca reescribió algunas letritas y otras no. Y entonces en ese mismo proceso en el que todavía el patrimonio popular era colectivo, se hacía, se reescribía, la autoría, la figura de autor no estaba sentada y nunca llegó a estarlo hasta tiempo después, ¿no? Pues a mí me parecía muy interesante y bueno, a mí también le gusta mucho la idea de jugar con esa idea de seguir diciendo voy a coger esta letra y ahora voy a hacer otra, ¿no? Pero ahora, claro, voy a contar lo que a nosotros nos interpela, porque es que estamos ahora y no estamos en ese momento. A la hora de retomar la música, digamos, el repensar de dónde lo queremos llevar, ahí sí nos viene muy bien haber trabajado la letra antes, ¿no? Porque sabemos de qué vamos a hablar, aunque no queremos ser muy teatrales con la música, pero sí, por ejemplo, cuando hicimos el Andajaleo, y estamos hablando de una escena de celos, de motos, de tal, ahí quisimos meter temas y poco reggaetón, ¿no? No es un reggaetón muy puro, pero sí que ¿cómo lo digo? Ese rollito. Ese rollito, ese rollito. Y eso, pues depende un poco pensando de dónde partimos, de qué vamos a querer hablar, pues cómo vestirlo la letra al final. Digamos que yo creo que hay como una influencia inmediata muy contemporánea, que fueron las que en el momento estaban ahí, pero, o sea, que por ejemplo a mí me surgen tanto de folclore, hay grupos como Casa Palma, que es un grupo de folclore cántabro muy interesante, hay gente en Galicia, Bayuca, y luego parte de música urbana, pues a lo mejor de La Fuente, Yusi Bay, son como referencias muy inmediatas que queríamos que sonidos que hay ahí aparecieran, ¿no? Pero luego, por ejemplo, yo creo que Miguel tiene como muchísimas referencias de grupos como... Sí, pues bueno. como de flamenco, de incluso rock antiguo, no sé, me da la sensación de que está muy fluido por cosas como más lejanas. Sí, pues, o sea, pues obviamente, al final uno tiene el bagaje de la música que ha escuchado de siempre. Creo que el flamenco, al menos, no el flamenco en sí, pero sí que la manera en la que se ha trabajado en Andalucía históricamente, de introducirlo en todos los géneros musicales habido por haber, que no son estrictamente propios de Andalucía, como el rock, el blues, el jazz, todo este tipo de cosas. Al final es una imagen en la que te puedes mirar. Es decir, con el flamenco se ha hecho este tipo de cosas y ha funcionado perfectamente y tan perfectamente al final porque es una cosa natural, ¿no? Es como que se fusionen, que se hagan esas mezclas, que es una cosa bastante natural con el paso del tiempo. Nuestro objetivo ahora mismo es cerrar este tercer EP, terminarlo, y a partir de ahí no tanto seguir trabajando en crear música nueva, sino en moverlo, en buscar los directos. Queremos planear una gira más seria a partir de, bueno, ya después del verano, casi, digamos, más 2025, en la que podamos demostrar ya todo el trabajo entero de los 3 EP, y así dedicarle más tiempo a eso, a la puesta en escena, a movernos en directo y menos a la producción. Sí que es verdad que tenemos algunas ideas que van saliendo de algún tema en concreto, que seguramente lo hagamos para el entretiempo, para que no vaya faltando la música en formato de un single concreto. Pero pues eso, ahora mismo la idea cuando terminemos el de sacar el EP, moverlo todo lo posible. Y en cuanto a fechas, pues ahora en verano tenemos 2 fechas. Tocamos el 1 de agosto en el Festival del Autor en la Laurín de la Torre en Málaga,
precisamente justo a Rodrigo Cuevas. Y luego el 17 de agosto, en un festival que hay en Canena, en Jaén, que se llama el Canena Party, que va a ser de una atmósfera yo creo un poco más punky. Y luego ya se vienen cosas que todavía están por confirmar a partir de septiembre, octubre. Pues en torno a la residencia un poco más general, si quieres, aparte de la puerta abierta, la dejo. Yo creo que ha sido fundamental para que Recelo exista a día de hoy. O sea, eso es lo primero. Porque nosotros hemos estado, bueno, por circunstancias de la vida, tampoco nada muy dramático, pero hemos estado compaginando estudios con trabajo este último tiempo y llevar aparte un proyecto musical que queríamos que fuera serio, pero nosotros sabíamos que queríamos, si nos poníamos a hacer algo, lo queríamos hacer en serio. Pues hay muchos momentos en los que dices, no llego, ¿y por qué estoy haciendo esto realmente? ¿No? Si a lo mejor me está costando un poco el sueño o lo que sea. Entonces, la apuesta de Matadero nos hizo pensar primero que valía, a lo mejor más de lo que nosotros incluso lo teníamos claro, y luego decir, vamos a decir que sí, obviamente. Entonces, pues, llegó en un momento concreto en el que fue, vale, estamos a lo mejor en un momento de flaqueza y fue como lo que nos llevó a tirar para adelante, y yo creo que ha sido una experiencia fundamental para también profesionalizarnos más, que bueno, profesionalizarnos, ¿no? Porque al final veníamos de hacerlo todo muy casero, y la verdad es que todo lo que tiene que ver con la flexibilidad del espacio para nosotros ha sido fundamental, como acabo de decir también, para poder compatibilizar con trabajo, que siempre haya sido fácil poder venir a distintas horas, o sea, que el personal fuera súper flexible, también nos cuidara de esa manera, ¿no? Porque al final es una circunstancia personal que vosotros tampoco tenéis por qué estar detrás de ella, ¿no? Y eso nos lo ha hecho súper fácil. Creo que el equipo en general está súper disponible y además como que mostráis un interés genuino por los proyectos. Yo a veces pienso, pues será real todo, es como parte de su trabajo, porque es como tan de verdad, ¿no? Que es muy guay. Y luego la parte de convivencia con el resto de residentes ha sido súper interesante, además por conocer los proyectos en detalle ha sido precioso. Creo que a lo mejor por ser la única residencia que es de música concretamente, aunque no hay como una barrera, ¿no?, para poder interactuar con alguien de artes visuales, pero sí que bueno, que a lo mejor te deja un poco más que estar en tus cosas, ¿no? Por ejemplo, con Carlos, que también algo tiene que ver con sonido, pues sí que hemos hablado alguna cosita más, o Miguel. Pero en general, de todas formas, yo creo que todo lo que tiene que ver con la atmósfera y la convivencia ha sido fundamental. Y además para nosotros también en el momento que llegó, el empujón de recursos, el empujón económico que expone la residencia nos ha permitido hacer muchísimas más cosas de las que podríamos haber hecho en el mismo periodo sin ella. Así que sí, ha sido clave. Sí, luego lo del tema de las puertas abiertas ha sido también, igual que, como ha dicho María, que el hecho de entrar en esta residencia fue un punto como sí, como no de validación, pero bueno, sí, un poco sí, de esto funciona, no tiene sentido. La verdad que en toda la experiencia de las puertas abiertas, de enseñarle el proyecto a la gente completamente a ciega, digamos, de gente que venía a lo mejor sin ninguna expectativa, nos hemos llevado momentos muy gratificantes de gente que tanto conocían las canciones antiguas y las han visto retomadas y le han gustado el trabajo, como gente que no tenía ni idea de las canciones antiguas y le ha flipado el concepto. Y eso, desde luego, súper chulo. Y bueno, y que todo ha sido bastante fácil. O sea, nos lo habéis puesto muy fácil a la hora de tanto del concierto, toda la producción, todo lo que hacía falta de mover esto para acá, pedir no sé cuánto. La verdad que no hemos tenido un ambiente más propicio. Y claro, el concierto de las puertas abiertas pues también fue el broche final y que además yo creo que era lo que había que hacer, ¿no? O sea, súper bien. Y fue una experiencia de cierre súper bonita.